Cada semana, MacGyver lograba lo imposible. Desactivar bombas con barras de chocolate, escapar de habitaciones cerradas con cordones de zapatos y, de algún modo, salir siempre con vida sin disparar un solo tiro. Pero mientras lo veías salvar el día en pantalla, detrás de cámaras, se desataba el caos. Un rinoceronte falso provocó indignación por crueldad animal. Un truco casi mata a alguien en pleno aire. Para la temporada 5, los guionistas estaban tan agotados que empezaron a rogarle ideas a los fans. ¿Y el LAPD? Fue llamado más de una vez por amenazas de bomba inspiradas en episodios que los espectadores intentaron recrear. Crees que conoces a MacGyver, pero la historia real es más peligrosa, más extraña y mucho más humana de lo que nadie esperaba. Entremos en los hechos que ABC definitivamente no quería que recordaras. El piloto fue tan malo que el director lo repudió. Antes de que MacGyver se convirtiera en un clásico de los lunes por la noche, estuvo a punto de ser un desastre. El piloto original duraba 90 minutos y, según el productor ejecutivo John Rich, era 1 hora y media espantosa. Durante el fin de semana de Pascua, Rich reeditó personalmente todo el piloto, recortándolo en 30 minutos para hacerlo visible. El director, Gerald Friedman, se enfureció tanto por la intromisión que exigió que su nombre fuera retirado de los créditos. Fue reemplazado por Alan Smithy, el seudónimo de la industria reservado para proyectos que los directores rechazan. El drama tras bambalinas fue tan intenso que ABC casi canceló la serie antes de que se emitiera. Sin ese corte, el MacGyver que conocemos quizá nunca habría existido. El cuerpo de Richard Dean Anderson recibió una paliza brutal. Hacía que pareciera fácil. Pero Richard Dean Anderson no solo actuaba, estaba poniendo su cuerpo en riesgo. Al principio insistió en hacer la mayoría de sus propias escenas de riesgo, y esa decisión tuvo un costo doloroso. Se lesionó gravemente la espalda durante el rodaje de la primera temporada, irónicamente, al pisar una zanja. Una lesión que lo persiguió durante años. Con el tiempo necesitó cirugía de columna, cirugía en el pie, y se vio obligado a reducir las escenas de riesgo en las últimas temporadas. Al final de la serie, Anderson admitió: estaba físicamente exhausto y no tenía vida. No solo por actuar, sino por el desgaste que el programa impuso a su cuerpo. A MacGyver no se le permitía tener novia. A pesar del estatus de galán de Anderson y la avalancha de cartas de fans, MacGyver rara vez se quedaba con la chica. ¿La razón? Los productores temían que la serie se convirtiera en moonlighting. Cuando se introdujo una subtrama romántica recurrente en la temporada 3, los fans se rebelaron. Llegaron cartas quejándose de que el enfoque emocional arruinaba el tono científico y lleno de acción. Los ejecutivos escucharon y eliminaron el romance. Es una muestra reveladora de cómo se esperaba que se comportaran los héroes masculinos en los años 80, fríos, distantes y definitivamente no emocionalmente disponibles. Tras bambalinas, Anderson pensaba distinto, pero admitió que la reacción de los fans era demasiado fuerte para ignorarla. El elenco guardaba secretos, y algunos pagaron el precio. Más allá de las historias conocidas, hubo tensiones y tragedias detrás de cámaras. Para la última temporada, Anderson estaba emocionalmente desconectado. No tenía vida, confesó. Sus travesuras fuera de pantalla, incluida la vez que entró a su propia casa con un banco después de una fiesta, se convirtieron en chismes de Hollywood. La ceguera de Dana Elkar dejó a algunos miembros del elenco inseguros sobre cómo tratarlo. Parte del equipo expresó su preocupación en privado, pero siguió trabajando por miedo a descarrilar la temporada. Incluso Henry Winkler, el siempre optimista Fonzie y productor ejecutivo, tuvo dificultades. Sus elecciones iniciales de reparto fueron rechazadas. El piloto fracasó, y sus intentos de revivir la franquicia en los años 2000, incluido el fallido spin-off Young MacGyver, protagonizado por Jared Padalecki, se desvanecieron por completo.
la serie fue blanco de amenazas de bomba falsas. Para la temporada 4, MacGyver se había vuelto tan sinónimo de explosivos improvisados y técnicas ingeniosas de desactivación que escuelas y fuerzas del orden comenzaron a prestar atención, y no de buena manera. En un incidente ampliamente reportado en 1989, un estudiante de Los Ángeles llevó a clase una bomba MacGyver casera, un dispositivo de aspecto realista hecho con cables, un temporizador de cocina y un paquete de baterías con cinta, claramente inspirado en algo visto en la serie. La escuela fue evacuada, se desplegaron escuadrones antibombas y los medios inundaron la historia. El dispositivo resultó ser inofensivo, pero las implicaciones fueron serias. ABC recibió llamadas de autoridades federales preguntando cómo el programa verificaba sus inventos. Los productores aseguraron que los asesores científicos omitían deliberadamente pasos críticos de cada MacGyverismo para evitar imitaciones. Aún así, el incidente sacudió al equipo. Habían creado un ícono, pero también un plano para el caos cuando se malinterpretaba. La línea entre la televisión y la realidad empezaba a desdibujarse. RDA era alérgico a uno de sus propios accesorios. Richard Dean Anderson podía verse relajado y seguro sosteniendo su icónica navaja suiza, pero fuera de cámara le causaba molestias físicas. Al inicio de la serie, Anderson empezó a experimentar enrojecimiento, picazón e irritación en la mano y la muñeca tras largas jornadas de rodaje. Al principio lo atribuyó a las duras condiciones de filmación en el sur de California y luego en Vancouver. Pero cuando los síntomas persistieron, un utilero investigó el problema y descubrió al culpable, la aleación de níquel del mango de la navaja. Anderson era levemente alérgico a ella. Desde entonces, se fabricó una réplica hipoalergénica personalizada para él, indistinguible de la original pero segura para su uso prolongado. Es un giro extraño, casi irónico. El actor que dio vida a la precisión y fisicalidad de MacGyver sufría por la misma herramienta que definía al personaje. Incluso los héroes de la TV tienen kriptonita fuera de pantalla. Pete Thornton no estaba pensado para ser un personaje a largo plazo. Cuando Dana Elkar apareció por primera vez en MacGyver, no fue como Pete Thornton, sino como un personaje completamente distinto, Andy Coulson, en el episodio piloto. El papel de Thornton, un agente del Departamento de Servicios Externos y futuro mejor amigo de MacGyver, se introdujo más tarde como una aparición única. Pero en el set, Richard Dean Anderson notó algo poco común, una química natural con Elkar. Su conexión era espontánea y aportaba profundidad emocional a un mundo que a veces se iba a lo exagerado con la ciencia improvisada. Anderson presionó a los productores para que Elkar regresara, no solo de vez en cuando, sino de forma permanente. Para la temporada 2, Pete Thornton ya era un fijo. Años después, cuando Elkar desarrolló glaucoma y empezó a perder la vista, Anderson volvió a intervenir. En lugar de eliminar al personaje, la serie incorporó su condición real a la historia. La amistad ficticia se volvió real, y así se mantuvo hasta el final de la serie y más allá. Los guionistas estaban agotados en la temporada 5. Cuando MacGyver entró en su quinta temporada, la sala de guionistas pasó de ser un laboratorio creativo a una olla a presión. Cada episodio exigía una nueva escapatoria científicamente plausible usando objetos cotidianos, y para entonces ya habían agotado las opciones más obvias. Los escritores empezaron a organizar competencias informales para superarse entre sí. ¿Quién podía proponer el MacGyverismo más descabellado pero funcional? El objetivo era impresionar tanto a los productores como al asesor científico del programa, John Koivula. Pero la diversión se desvaneció rápido. Algunos guionistas veteranos se marcharon por agotamiento y fatiga creativa, incapaces de seguir el ritmo de las expectativas crecientes. Otros se quedaron, pero sintieron cómo la pasión se apagaba. Los espectadores también lo notaron. Las tramas se volvían repetitivas, los artilugios menos inspirados.
Un programa construido sobre la inventiva empezaba a luchar por seguir siendo ingenioso bajo los plazos de la cadena. Era el lado oscuro de hacer que el genio pareciera fácil, semana tras semana. Richard Dean Anderson estuvo a punto de ser reemplazado. Richard Dean Anderson no siempre tuvo asegurado ser MacGyver. Tras la tercera temporada, surgieron tensiones tras bambalinas durante las negociaciones de contrato. Anderson, que cargaba con el peso del programa, literal y figurativamente, quería mejor salario, horarios más livianos y participación creativa. ABC, temerosa de sentar un precedente, dilató las conversaciones. En respuesta, los productores comenzaron a elaborar una lista corta de posibles reemplazos. Aunque nunca se confirmaron nombres públicamente, fuentes aseguran que la cadena consideró seriamente relanzar la serie a mitad de su emisión con un nuevo rostro, una decisión que habría roto la continuidad y enfurecido a los fans. Por suerte, se llegó a un acuerdo. Anderson se quedó, pero la dinámica cambió. Ganó mayor control sobre su agenda, la aprobación de guiones y las locaciones de rodaje. Desde ese momento, fue más que la estrella. Se convirtió en parte del núcleo creativo del programa. Aún así, queda un ¿qué hubiera pasado si? Inquietante. ¿Cómo habría sido MacGyver sin el hombre que lo definió? La escena del incendio del muelle fue real y peligrosa. La casa flotante de MacGyver no era solo un set. Era un muelle real y completamente funcional, anclado en Vancouver y comprado por Paramount por $200,000. En el episodio The Hood de la temporada 7, los guionistas escribieron un clímax emocional. La querida casa flotante de MacGyver se incendiaba hasta quedar en cenizas, pero filmar esa escena estuvo a punto de convertirse en un desastre. Los equipos de efectos especiales prepararon la estructura para un fuego controlado, con líneas de seguridad y bomberos en guardia. Lo que no previeron fue una repentina ráfaga costera que empujó las llamas peligrosamente cerca de embarcaciones y equipos cercanos. Durante unos momentos aterradores, el incendio estuvo al borde de salirse de control. 3 bomberos tuvieron que intervenir y apagar partes del muelle para evitar una emergencia a gran escala. Anderson, que pensaba observar la escena, fue evacuado por seguridad. El resultado fue una secuencia intensa e inolvidable, que estuvo a centímetros de una catástrofe real. Un doble casi muere durante una secuencia con helicóptero. En un episodio de la temporada 6 que incluía un rescate en pleno aire, un doble que sustituía a MacGyver estuvo a punto de caer al vacío durante una toma con helicóptero sobre Vancouver. El arnés de seguridad no estaba bien asegurado. Cuando el helicóptero despegó, el sistema se deslizó y el actor quedó colgando por el costado. Un operador de seguridad reaccionó con rapidez y activó un cable de emergencia, estabilizándolo lo suficiente como para aterrizar. La producción se detuvo durante 2 días y el incidente quedó discretamente enterrado en el papeleo. Richard Dean Anderson, presente ese día, lo llamó después lo más cerca que estuvimos del desastre. MacGyver fue prohibida en varios países. Pese a su reputación familiar en Estados Unidos, MacGyver enfrentó prohibiciones inesperadas en el extranjero. En partes de Medio Oriente y Europa del Este, episodios con temas políticamente sensibles, traficantes de armas, golpes de Estado o interferencia de la CIA, fueron retirados de las transmisiones locales. En un caso, una temporada completa fue archivada en Turquía debido a la postura de MacGyver contra la violencia armada y las acciones militares occidentales. Los censores consideraron el contenido subversivo. Irónicamente, en las regiones donde su heroísmo no letal habría tenido mayor impacto, MacGyver fue vetada. MacGyver no fue solo una serie de televisión, fue un cambio cultural. Enseñó a toda una generación que el ingenio podía ser más poderoso que las balas y que la cinta adhesiva, el chicle y un poco de creatividad podían salvar el día. Pero detrás de todos los trucos ingeniosos y las escenas icónicas había una realidad mucho más desordenada.
Ahora que ya viste lo que realmente ocurrió detrás de cámaras, ¿cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Alguna vez intentaste un truco al estilo MacGyver cuando eras niño? ¿O eras de los fans que pensaban que él podía hacerlo todo? Cuéntanos en los comentarios y, si te gustó profundizar en las historias no contadas de esta serie icónica, no olvides dar like, compartir y suscribirte.